hermanos? Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí otra vez para alabarle, para glorificarle, para aprender de su palabra. Allá está su maestra arriba, mija, no sé si quiera subirse con su maestra. No sé si el niño, pues, como son niños un poquito más grandecitos, pero ok, si no se queda, pues ya saben. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. ¿Qué les parece si oramos? Gloria a Dios. Vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad para con nosotros, Señor. Y en esta mañana, Señor, venimos ante ti para suplicarte que tu Espíritu Santo traiga una palabra edificante en nuestras vidas, Señor, tanto en la escuela dominical como en el mensaje de esta tarde, Señor. Sé tú glorificando tu nombre, sé tú, Señor, trayendo esa palabra de vida eterna que necesitamos el día de hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo me pongo en tus manos rogándote que seas tú el que hables, que seas tú el que te glorifiques, que seas tú el que prepares nuestros corazones para que seamos edificados en ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Miguel, quítate el sombrero. Gloria a Dios. ¿Qué se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? No me digan que no se acuerdan de nada porque me da un infarto aquí. ¿Qué se acuerdan? Yo me acuerdo que los vi a ustedes. Es todo, ya de perder nos acordamos de algo. Que les pregunté lo mismo y que me respondieron igual, ¿verdad? Arrasa. Ok, la semana pasada más que nada estuvimos leyendo el comentario de una enfermera en retiro, de una ex militar, de hecho, Telma. ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de algunas cosas importantes en cuanto a enseñarles a nuestros hijos el valor formativo del trabajo? ¿Se acuerdan? Hablamos acerca de que es necesario que nuestros hijos aprendan el valor formativo del trabajo y que nosotros les enseñemos a trabajar aún cuando el trabajo que tienen enfrente sea tedioso o pesado. Nuestros hijos tienen que aprender para que cuando sean grandes y tengan que agarrar la pala y el pico, no se les haga algo demasiado horrible como para hacerlo. Dígame. Sí, es importante, miren, yo les decía, cuando yo era niño yo aprendí a tejer, yo aprendí a hacer bordados, yo aprendí a surcir pantalones, yo aprendí a hacer comida, ¿sí me explico? O sea, son cosas que el día que yo me quedo solo, pues yo ya no me muero de hambre teniendo huevos y frijoles, yo ya no me muero de hambre, ¿me explico? Miguel, por ejemplo, ya se hace su desayuno en las mañanas. Miguel ya se atiende él solo, ya se puede quedar solo en casa y no hay problema. Él se sabe prepararse su comida, él puede hacer su comida, sí, que a veces le queda muy rica, a veces también. Y a veces le queda muy rica y a veces no le queda, hermanos, porque se la barre toda y nos deja a nosotros a pie. Pero le tiene muy buen sazón, lo que sea de cada quien, ¿verdad? A ver si la próxima nos deja. Pero el asunto es este, hermanos. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a valerse por sí mismos, porque el día que tengan que hacerle frente a un hogar, porque miren, no es lo mismo que, por ejemplo, diga Juan, yo ya estoy trabajando, ya me compro mis tenis, ya me compro mis calcetines, ya me compro mis calcetones. Ya no es lo mismo que él diga, tengo un niño al que tengo que comprarle pañales, tengo que comprarle tetera, tengo que comprarle leche, tengo que comprarle más pañales y más leche y más pañales. Porque usted sabe que un niño chiquito entre pañales y leche le chupan la sangre al papá, ¿sí o no? Y todavía falta la luz y el agua.
Y te falta el agua, la luz y el teléfono. Ay, ya no estamos en los tiempos de la Bartola, ¿va? Que tomes todos 2 pesos y ya te agarras. No, ya no. Qué bueno fuera, ¿va? Porque los que se acuerdan de la canción de la Bartola, ¿va? Pagas la renta, el teléfono y la luz, y de lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de esa canción? Coge de ahí para tu gasto y guárdame el resto para comprarme mi Alipuz. Con 2 pesos, imagina. Ahorita suéltele 2 pesos a su esposa para el mandado, a ver si no la avienta con ellos. ¿Sí o no? Vamos al súper con 500 pesos, hermano. Si es una burla, casi se carcajean de uno. Entonces, ellos tienen que aprender desde pequeños, hermanos, que la vida tiene un costo. ¿Me explico? Y que ese costo hay que pagarlo trabajando. Y trabajando honradamente, además. Entonces dijimos la semana pasada, o leíamos la semana pasada, que en la medida que nuestros hijos aprendan a trabajar desde jóvenes, la cama los va a llamar desde temprano y no van a tener tiempo para andar con sus tarugadas a las 2, 3 de la mañana. Ahorita en la mañana, a las 5 de la mañana, estábamos mi esposa y yo acostados, ya por inercia nos despertamos a esa hora, a las 5 de la mañana. Y despertamos y de repente empiezan a sonar balazos a las 5 de la mañana, hermano. Y eran balazos, o sea, balazos. A las 5 de la mañana. ¿Qué joven trabajador va a andar tirando balazos a las 5 de la mañana? Aunque sea domingo. Aunque sea domingo, hermano, no se va a levantar. El domingo va a querer levantarse a las 10, 11 de la madrugada. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tiene toda la carrilla de toda la semana y va a querer descansar el domingo. Y el domingo en la noche, a lo mejor si se va con sus amigos a cotorrear por ahí, va a las tortas, no sé, al cine, qué sé yo. En la noche va a llegar temprano a su casa, a acostarse temprano, porque sabe que el lunes tiene que presentarse temprano a trabajar. Entonces, ese es el valor formativo del trabajo. Cuando nuestros hijos se acostumbran, o los acostumbramos a que, ay, pobrecito mi angelito, tiene que levantarse a las 12 de la noche, a las 12 del día porque llegó a las 12 de la noche. Pues no, su angelito al rato va a ser un ángel caído, ¿va? Que se va a caer no solamente de la cama, sino que va a traerle problemas y vergüenza a la familia. ¿Por qué? Porque hicimos de él un parásito. ¿Te explico? Cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos a trabajar, los estamos formando en ellos un parásito social, hermanos. Miren, muchos de los que andan robando, y a mí hasta coraje me da a veces que se suben a los camiones, no sé si a usted le ha tocado, ¿eh? Que se sube una persona al camión y, es que yo prefiero pedirles una limonda que andar robando, que andar haciendo esto, pues, ¿por qué no prefieres ponerte a trabajar? Si usted se fija, hermano, usted salga a la ciudad y va a encontrar un montón de lonas. Tú andas en la calle igual que yo. Donde quiera hay lonas que dice vacantes. ¿Sí o no? Y todos esos que se suben al camión, yo prefiero pedirles que andan robando. Pues mejor vete a buscar una de esas lonas. Ay, métete ahí donde están esas lonas y te van a dar trabajo. ¿Me explico? Pero ¿por qué prefieren pedir? ¿Por qué prefieren pasar la vergüenza de pedir que ir a buscar un trabajo honrado, honesto, que les dé para comer y que les dé para sostener su vida en esta sociedad? Porque así fueron educados, hermanos, así fueron criados. ¿Me explico? Muchas veces no es tanto culpa del muchacho, sino de los padres, que no fuimos capaces de agarrar una buena tabla de membrillo, una buena vara de membrillo, que esas no se rompen, hermanos. Esas no se rompen. Una vez, hace poquito, yo me decía, sí, yo todavía me acuerdo cuando me quebraste la tabla en la espalda. No, le dije, la espalda no, le dije, fue abajito de la espalda. Pero esa tablita, hermanos, cómo me sacó de apuros. Viera cómo me sacó de apuros. Sabe que mi hija, hermanos, tiene una hora de llegada a la casa. Y a esa hora llega. Y a veces antes de esa hora. Mi hija, que ya es mayor de edad, tiene 22 años. Papá, me deja salir con mi novio. Voy a tal parte, ¿me das permiso? El otro día me pedía permiso para ir a Meoki, que iban a hacer un día de campo, que no sé qué. ¿Y a qué hora se van? No, pues que nos vamos como a la 1, 2 de la tarde. Un día de campo a las 2 de la tarde no vas. ¿Saben qué hizo? No fue. Mejor se enojó, se molestó con el novio que irse ese día de campo, hermano.
¿Saben qué? ¿Qué fue lo que formó eso en ella, hermanos? Y para esos que dicen que los derechos de los niños y que no sé qué, fue esa tablita, hermanos. Que no era de todos los días, y aquí está Miguel que no me deja mentir, que también le tocaron. No era de todos los días. Hermano, no es mi mayor placer, nunca fue llegar a la casa, agarrar la tabla y darles a mis hijos. Ese nunca fue mi mayor placer. Pero mis hijos tuvieron que aprender la disciplina, hermanos, de ser educados bajo la palabra de Dios. Y yo creo que por la cara de Beth, yo creo que también. Me estoy explicando, pero aquí estamos, para la gloria de Dios, estamos aquí en la casa del Señor, alabándole, glorificándole, sirviéndole, porque tuvimos una educación, hermanos, a base de lo que la palabra enseña. Se nos enseñó a trabajar, se nos enseñó a hacer las cosas bien, se nos enseñó a hacer las cosas sin refunfuñar, o refunfuñando, pero hacerlas, y hacerlas bien, aún refunfuñando. ¿Me explico? La palabra de Dios no se equivoca. Por eso, hermanos, cuando el hijo crece, cuando la hija crece en el ambiente conforme a lo que la palabra de Dios establece, por eso los hijos se hacen responsables. Y no andan haciendo sus burradas y luego echándole la culpa a todo el mundo. Es que la sociedad me hizo así. No, no fue la sociedad. A lo mejor fueron tus padres y tú junto con ellos. Pero aquí tenemos que entender esto, hermanos. Nuestra responsabilidad ahorita que tenemos a nuestros hijos. Cualquiera que haya sido la formación que nuestros padres nos dieron, ahora nosotros tenemos que cambiar el paradigma. ¿Sí me explico? Yo, algo que creo con mis hijas, gracias a Dios, es las amistades. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Ajá. Digo, por ejemplo, hacer un ratoncito siempre se pasa la mano con el bolita. Pero cuando se la pone, o sea, no es natural. Ajá. Igual eso le podemos encajar, pero no pertenecemos a ese lugar. Nos mostró no sé si nos viste una imagen, una foto, donde está una cabeza de ajo. Donde va un diente de ajo, está quitado el diente de ajo, está metido un diente, una rebanada, pero de mandarina. Y cabe perfectamente la mandarina en esa ronda de ajo, pero no pertenece a ese. No pertenece ahí. Ajá. Y lo que va a pasar es que esa rebanada de mandarina, ese gajo de mandarina que sabría dulce al paladar, cuando se lo quieran comer, ¿a qué vas a ver? O sea, ese gajo de mandarina no va a impregnar de su aroma o de su sabor al ajo. Jamás. Pero el ajo sí va a impregnar a la mandarina. Ok, es una muy buena ilustración. Muy buena ilustración. Entonces, qué importante es que nosotros como padres entendamos la responsabilidad que tenemos de formar a nuestros hijos. La palabra hebrea para instruir, hermanos, significa dedicar. Ahí donde en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. La palabra instruir ahí, o que nosotros se nos tradujo como instruir, el hebreo original significa dedicar. Dedicar. Así que la instrucción cristiana tiene como propósito la dedicación de nuestros hijos a Dios. La dedicación de nuestros hijos a Dios y a su voluntad. A Dios y a su voluntad. Nuestros hijos tienen que ser dedicados a Él. ¿Me explico? Ahora, ¿quién es el que los va a dedicar? Papá y mamá. ¿Sí? Ok, esta dedicación a Dios y a su voluntad se logra mediante la separación de las malas influencias. ¿Sí? Las malas influencias del mundo y la instrucción en la conducta piadosa. Es decir, yo tengo que instruirlos, enseñarlos, capacitarlos al mismo tiempo que los aparto de las malas influencias. Bien dice la palabra, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Desgraciadamente se da, hermanos, muchas veces, ¿verdad?, que el hijo comete alguna falta
Y luego llega el papá y el papá quiere corregir aquello y la mamá, no, que es mi hijo, que no, que esto, que el otro, que primero le llena la cabeza de piedritas al papá. Y ya cuando el papá va bien decidido con la chancla volada, ya, no, que lo vas a matar y que no sé qué tanto, déjenlo que le no se crea. No, no es cierto. Con amor y paciencia, hermanos, acuérdense. Con amor y paciencia. Tenemos que corregir a nuestros hijos. Hay que darles de vez en cuando, sí. Pero con amor y paciencia, acuérdese. Amor y paciencia. Tenemos que tener cuidado con ellos. Pero sí es importante, hermanos, que nosotros entendamos, la dedicación de nuestros hijos a Dios se logra a través de la separación de las malas influencias. Ahora, usted no va a estar con sus hijos en la escuela diciéndole, no te juntes con este, no te juntes con aquel. ¿Me explico? Para eso es la instrucción. Pero de aquellos que usted ve que, caray, este greñudo que viene aquí con mi hija, pues no, o sea, suéltale suéltale el chucho, ¿va? ¿Sí me explico? Había un señor que tenía unos perros. ¿Cómo se llaman esos perros? Parecidos a los Doberman, pero no son Doberman, son más chaparritos y grandotes. Rottweiler. Tenía unos perros Rottweiler, hermanos, que llegaba uno en la moto al taller de este señor y se logró dos perros casi tiraban la barda donde los tenían para comerse el de la moto. Y un día le dice el mecánico a uno de los perros, le dice, así quisiera que te le fueras encima del greñudo que viene a ver a mi hija. No, dice, llega el greñudo que viene a ver a mi hija y es un rockero, viene un greñudo todo tatuado, dice, con un arete aquí y otro por acá y otro por todas partes, dice, viene a ver a mi hija, dice, y el perro, dice, viene gente así bien, dice, al taller y se los quiere comer, dice. En fin. Esa misma palabra, dedicar, hermanos, también se puede entender como cultivar el gusto por. Cultivar el gusto por. Eso es instruir también. Que les guste hacer algo, que les guste aplicarse en algo, que les instruirlos de tal manera que, a ver, mijo, véngase, ayúdeme a poner este ladrillito. Mire, se pone así, 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 así. Ay, mire, qué bonito le quedó. Qué bonito se puso ese ladrillo. Qué bonito te quedó la comida. O qué rica te quedó la comida, ¿verdad? Qué bonito te quedó el piso, qué bonito lo trapeaste, que le guste. ¿Me explico? Pero cuando usted le dice al hijo, bárreme y trapee, me barres y me trapeas el cuarto, el piso, qué sé yo. Y ahí vengo, voy al mandado, y usted regresa y te quedó todo pañoso, te quedó todo feo, te quedó todo... No, hermano. Eso no va a cultivar el amor por eso. ¿Me expliqué? Me dejaste los trastes todos llenos de huevo hace 3 semanas. Pues, ¿y luego usted qué hizo en todas esas 3 semanas? ¿Sí me explico? O sea, enséñenos de tal manera que cuando el niño se sepa valorado. Dicen que había un señor, dicen, a mí no me tocó verlo, pero dicen que había un señor en una empresa. Y esa empresa tenía pisos de mármol, hermanos. Y este señor trabajaba en la limpieza. Entonces dicen que el gerente llegaba, hermanos, y veía los pisos todos pañosos y se le iba encima, ¿va? Al afanador, al trabajador. No, que mire cómo están pañosos los pisos, hombre, pues que no les echa nada, écheles clorales, écheles... Cambiaron de gerente, hermanos. Y llega el gerente y ve al hombre trabajando, ¿va? Cuando él se va, el gerente va de salida y ve al hombre trabajando. Al día siguiente llega temprano el gerente y ve al hombre que estaba ahí limpiando, y de repente alguien más que no era el gerente le llama la atención por lo mismo al afanador, pero no era el gerente estaba recién llegado. Y este hombre, enojado, se clavó en un solo tramito del piso y yo ando pero enojado, ay, no, hombre, le quedó refulgente el piso. Cuando sale el gerente y lo ve, le dice, oiga, hijo, qué tremendo trabajo se acaba de aventar aquí en este pedacito. No, hombre, no quiero ni pensar cómo va a dejar todo lo demás. Dijo, miren nomás cómo se pulió aquí, qué bonito le quedó. No, hombre, ¿cómo creen que encontró al día siguiente? Se reflejaba la cara de todo el mundo ahí en el piso, hermanos. Brillaba el piso de lo limpio que le dejó aquel hombre. ¿Cuál fue la clave?
Hace, lo motivó a hacerlo. Hermanos, ¿cuánto hará, hermano, de la conferencia que di sobre los lenguajes de... a usted no le tocó los lenguajes del amor, ¿verdad? Bueno, hay 5 lenguajes de amor, hermanos. Esa conferencia la di un 14 de febrero para matrimonios. Pero hay una forma de mostrar el amor que son las palabras, hermanos. ¿Alguno de ustedes le ha dicho cosas bonitas a su esposa alguna vez? Hermanas, ¿alguna de ustedes le ha dicho cosas bonitas a su esposo alguna vez? No se volteen para otro lado, díganme si sí o si no. O sea, qué bueno que te fuiste. Es lo que les digo, pues ahí está la falsedad de la cosa. Miren, fíjense bien, hermanos. Pedro estaba en una barca con otros 11. Y esa barca, hermanos, empezó a hacer agua porque estaban en medio de una tempestad. Y de repente ven a alguien que viene caminando sobre las aguas. ¿Saben quién era? Ok. Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pregunto, ¿por qué caminó Pedro sobre las aguas? ¿Por qué se bajó del barco y caminó? Porque le dijo, ven. Si Jesús no le hubiera dicho, ven, Pedro no se baja. Escuche, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú. Si Jesús no le hubiera dicho, ven, Pedro no se baja. Escuche, una palabra, hermanos, puede motivar a nuestros hijos a hacer las cosas o puede desmotivarlo. A lo mejor la va a hacer de las dos formas, pero una no nos va a gustar. Y no vamos a cultivar en él el amor por aquel trabajo que está haciendo. ¿Estoy explicando? Mire, aquí está Miguel, y no lo digo por barbearlo ni para que siga haciendo comida para todos, no. Lo digo porque es la verdad. Lo digo porque es la verdad. Le queda muy rico la comida que ha hecho estos días, hermano. Le queda muy rica. Entonces, no lo digo ni por barbearlo ni para que siga, no. Lo digo en verdad. ¿Me explico? Pero hay cosas que sí le tiene uno que mandar. Oye, aquí esto, aquí aquello, aquí aquello. ¿Me explico? Pero el asunto es este. Tiene uno que aprender a cultivar en ellos aquello que uno quiere, que lo que ellos le echen ganas. ¿Me explico? Que las calificaciones de la escuela, que el trabajo en casa, que lo que sea, hermano. Los padres tienen que animar a los hijos a buscar que aquello les agrade. ¿Cuánto más cuando se trata de buscar a Dios? Tenemos que animar a nuestros hijos a buscar a Dios por sí mismos. Que ellos tengan y lo he dicho muchas veces, que mi hijo, mi hija, tenga una relación con Dios independiente de la mía, que no dependa de mí para tener comunión con Dios. El día que yo no esté, ellos tienen que buscar a Dios por sí mismos. ¿Me explico? El día que yo no pueda reprender un demonio por ellos lo tienen que reprender. ¿Sí o no? Se siente bien feo cuando entra un demonio a tu casa y empieza a hacer cosas ahí, hermanos. Cuando estábamos en la sierra, nosotros teníamos la casa pastoral pegada a lo que era el templo. Hagan de cuenta que era un chorizo así. Y luego estaba la casa pastoral y estaba el templo pegado a la casa pastoral. Para entrar al templo teníamos que salir por un lado, rodear y entrar por la parte de atrás del chorizo para entrar al templo. Y había, hermanos, era un cerro, le decían el Espinazo del Diablo. No era el de acá, el de Durango, era una loma y así le decían. Pero de un lado, hermanos, era un barranco, hermanos, y del otro lado pues estaba la bajada del cerro. Pues del lado del barranco estaba la ventana de la recámara donde dormíamos mi esposa, la niña y yo. Judith era una bebé de 1 año y medio, 1 año y cachito, casi 2 años. Y de repente, hermanos, sentíamos y casi podíamos ver que algo entraba por la ventana, se subía a la cama y luego brincaba sobre Judith y empezaba yo y teníamos que reprender, hermanos, y echar fuera ese demonio. En cierta ocasión sentimos que entró así por la ventana, hacia los pies de nosotros, nuestros pies quedaban hacia la ventana, y sentimos prácticamente, casi lo pudimos ver, hermanos, que entró por la ventana, y cuando empezamos a reprender caminó hacia la cocina, así hacia la izquierda, hacia la cocina,
Se metió a la cocina y se fue. Hermanos, es algo horrible eso. ¿Qué va a pasar con ellos cuando no estemos nosotros para reprender por ellos? Ellos tienen que saber que hay un Dios que está con ellos y que los va a defender, y que ellos tienen que clamar a Dios y Dios los va a escuchar a ellos, porque Él está con ellos, con nuestros hijos. Dios quiere tener comunión con ellos, pero nosotros tenemos que cultivar en ellos el amor por la comunión con Dios. ¿Sí me ustedes entienden? Ellos tienen que aprender a reprender. Ellos por sí mismos tienen que saber que pueden reprender. Ok. Ellos, hermanos, pueden tener experiencias con Dios que nunca van a olvidar, hermanos. Siempre van a recordar cuando hablaron en lenguas, por ejemplo, pero ellos tenían que buscar esa comunión para poder hablar en lenguas. Cuando reprendieron a ese demonio y el demonio se fue, ellos lo van a recordar. ¿Sabe una cosa que a mí nunca se me ha olvidado, hermanos? Cuando yo era bebé, todavía un bebé, un camión urbano se metió a mi casa, creo que ya se los he comentado. Yo quedé debajo de los adobes. De ahí un señor que trabajaba en un dompe me sacó con un pico y una pala. Yo a él lo conocí muchos años después, no sé cómo me reconoció. Él dijo: oiga, ¿usted es hijo de doña Lucita? Sí, le dije: ¿por qué? Me dijo: ¿usted no me conoce, va? No, le dije: no lo conozco. Ya me dijo: yo lo saqué a usted, hijo de los adobes, cuando se metió el camión a su casa. Con un pico y una pala, me dijo, yo lo saqué. Bueno, mis pulmones quedaron afectados, hermanos. Yo sufrí 10 años, hermanos. Sufrí de una tos que yo no me podía subir a los camiones urbanos porque me agarraba la tos, hermanos, y era de no poder respirar. A veces iba caminando por la calle y me tiraba al piso la tos, hermanos. Y un día que me mandaron por las tortillas, iba caminando y de repente se vino un ventarrón de esos en marzo, febrero, por ahí. Se vino un ventarrón, hermanos, y levantó mucha tierra y me tiró al piso, se me cayeron las tortillas, se me desperramó todo. Y ahí en el piso yo me acordé que mi mamá me había dicho que Jesús me podía sanar, hermanos. Y yo clamé al Señor Jesucristo, y a la fecha, hermanos, esa tos jamás me ha vuelto. Yo tenía 12 años, tengo 46, estoy por cumplir 47, y todavía me acuerdo, hermanos. Todavía me acuerdo que levanté las tortillas llenas de tierra, llenas de piedritas, y así me las llevé a la casa. Me pusieron mi regañadota, por supuesto. Pero cuando le expliqué a mi mamá cómo estuvo, ¿verdad? Pues ya, ni modo, me mandó por más tortillas. Pero, hermanos, esa tos, como me daba en ese tiempo, jamás ha vuelto. Yo tenía 12 años, yo no era cristiano, mi mamá sí. Pero no se me olvida, hermanos, que de esa calle Terregosa, Ochoa y 58, no se me olvida. Ahí el Señor me sanó de esa tos. En Rosario. Ahí el Señor me sanó de esa tos. Y jamás se me ha olvidado, hermanos, ese día. Y yo no era cristiano. Todavía pasaron años, hermanos, 3 años no. 5 años más. Yo tenía 12 años. 5 años más pasaron, hermanos, hasta que el Señor tuvo misericordia y me rescató. Pero aún sin que yo fuera cristiano todavía, hermanos, yo pude acordarme de las palabras de mi mamá. Y yo pude clamar a Dios ese día. Y a partir de entonces estoy sano para gloria del nombre de mi Dios. Son experiencias que no se olvidan, hermanos. Pero nosotros tenemos que cultivar en ellos el deseo de buscar a Dios. ¿Me explico? Pero si son adultos y andan corriendo por el trabajo, oye, quédate en la casa, quédate en la noche. Bueno, para allá vamos. 22:6. Y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Miren, hermanos, el principio general es que un niño debidamente instruido no se va a apartar de los caminos piadosos enseñados por sus padres. Sin embargo, escuche, esto no es garantía. El hecho de que papá y mamá sean piadosos, santos, devotos, que busquen a Dios, no es garantía para con los hijos, hermanos. Escuche,
Vámonos a Génesis, capítulo 9. Sí, 9. Ahí le digo. Ahí les digo. Ténganme tantita paciencia. Veinte. Escuche. No, estoy en el 8, espérenme. Sí, 20. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó, ¿qué plantó? Una viña. Y se puso bien happy, dice la Biblia, ¿ah? Se puso bien contentote aquel. Se puso bien contento, ¿ah? Dice, bebió del vino y se qué. Tráigame las otras, dijo. ¿Ah? Se embriagó y estaba como descubierto en medio de su tienda, es decir, estaba desnudo. Escuche, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Y entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y ahí viene todo lo demás, ¿verdad? Aquí hay una cosa, hermanos. ¿Por qué Dios decidió, después de haber decidido destruir a todo ser viviente, por qué Dios decidió salvar a Noé y a su familia? Yo a Noé, hombre justo. Y halló gracia. Noé era una persona piadosa. Iba a la iglesia, participaba en los cultos, qué sé yo. Era una persona piadosa, salva, rescatada por la gracia de Jesucristo. ¿Estamos? Noé. Pero Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos. Escuche, hermano, este texto en el original lo que dice es que Cam violó a su papá y fue y se lo presumió a sus hermanos. Violó a su papá y fue y se lo presumió a sus hermanos. Por eso dice ahí, maldito sea Cam. O sea, no porque, vi a mi papá desnudo, es un maldito. No, entendamos el contexto, hermano. Cam fue y violó a su papá. Fíjense hasta dónde llegó la perversión de ese hijo. ¿Cómo era el papá? La Biblia dice que era justo. ¿Me explico? O sea, el hecho de que yo, hermanos, busque a Dios no es garantía de que mis hijos lo van a hacer. Por eso yo tengo que clamar a Dios por mis hijos hasta que los vea rendidos a los pies de Cristo. ¿Cierto? Falso. Aún viéndolos rendidos, tengo que seguir clamando por ellos. Aún viéndolos rendidos, yo tengo que seguir orando por ellos, hermanos. Tenemos que seguir y seguir. ¿Por qué? ¿Qué hacía Job, hermanos? Por si mis hijos hubieran pecado, hacía sus sacrificios, ¿sí o no? ¿Cada cuánto los hacía? Diario hacía sacrificio por sus hijos. Hermano, no espere que sus hijos tengan una vida espiritual óptima si usted no dedica tiempo a orar por ellos. Aunque los vea en la iglesia, aunque estén aquí en la congregación, hermano, aunque usted diga, no, pues mis hijos, pues aquí están conmigo en la iglesia, sí, se van en la tarde con sus amigos. Ese es motivo de orar por ellos. ¿Estoy explicando? ¿Sí? Porque usted no sabe, hermanos, lo que va a haber allá. Usted no sabe si a lo mejor para usted su hijo es un angelito, sí, pero los demonios con los que se va. ¿Me estoy haciendo entender? Yo tengo que aprender, hermanos. El principio general es que un niño debidamente instruido no se va a apartar de los caminos piadosos enseñados por sus padres. Sin embargo, eso no es garantía absoluta
de que todos los hijos de padres devotos van a permanecer fieles a Dios y a su palabra. He escuchado varios predicadores, hermanos. Me gusta de repente, cuando tengo así tiempito, me gusta escuchar a algunos predicadores. Chuy Olivares, Sugel Michelén, David Wilkerson. Entonces, me gusta escuchar ciertas predicaciones. Y estaba escuchando a un hermano, creo que es Chuy Olivares, el que dice, hermano, dice él, tengo, no sé si 30 años en la iglesia, dice. Hace unos meses mi hijo se convirtió al evangelio. Meses. Después de años de estar predicando, después de años de darles testimonio. ¿Me explico? Pastores que años, hermanos, predicando la palabra. Escuché de un hermano que quería renunciar al pastorado. Él quería renunciar al ministerio, no al evangelio, al ministerio. Un ministerio floreciente, una iglesia sana, con buena palabra, o sea, con todo lo que una iglesia sana debe tener. Y el pastor quería renunciar, hermanos, después de años de estar en esa congregación. Otro pastor va con él, ¿verdad? Y, oye, hermano, ¿y pues por qué quieres renunciar? ¿Qué pasó? ¿Que caíste en pecado? ¿Qué? No, dice, pero es que mi hijo fulano, dice, anda así, 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 así. Y yo no puedo, hijo, no me siento a gusto ministrando a la iglesia sabiendo que mi hijo anda haciendo lo que yo estoy predicando que no se hace. Bueno, ¿y le has hablado de la palabra a tu hijo? Sí. ¿Has orado por él? Sí. ¿Lo has evangelizado? Sí. ¿Has ayunado por él? Sí. ¿Has clamado? ¿Has gemido? ¿Has llorado? Sí. ¿Y entonces por qué renuncias? Tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Tus hijos necesitan hacer lo que ellos tienen que hacer también. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué, hermanos? Porque también sucede, ¿no? Que, no, es que es el hijo del pastor, pues tiene que a fuerza ser el pastorcito. No, hermano. Él tiene que tomar su decisión igual que cualquier otro. Igual que cualquier persona. ¿Me explico? Ahora, ¿qué es lo que el pastor tiene que hacer? Hablarle, evangelizarlo, orar por él, clamar delante de Dios por él, ayunar, etcétera, etcétera. Hacer lo que tiene que hacer. ¿Me explico? Entonces, cuando se vive en una sociedad impía, hermanos, cuando se vive en una sociedad impía en la que muchos de los que se dicen ser seguidores de Dios no son fieles a Él, los hijos de padres piadosos pueden ser persuadidos a pecar. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos? Nosotros tenemos que poner un mayor empeño en la sabia instrucción de nuestros hijos, de modo que al crecer ellos puedan tener una base sólida sobre la cual puedan estar firmemente parados, cimentados en la palabra, para poder resistir la tentación. Miren, qué bueno sería que yo pudiera tener a mis hijos en una cápsula de cristal y que nada los tocara, que nada se acercara a ellos. ¿Puedo hacer eso? No, no puedo. Tarde o temprano mis hijos tendrán que salir al mundo, hermanos. Tarde o temprano. Aconsejamos hace un tiempo, mi esposa y yo aconsejamos a una persona, nos pidieron que fuéramos y habláramos con ella. Ella no es cristiana, viene de familia cristiana, estuvo mucho tiempo en una iglesia, pero de repente salió al mundo, a la secundaria, a la preparatoria, y de pronto los amigos, oye, pues vamos a un baile. ¿Qué es eso? Oh, pues tú vente, va, y se fueron al baile. Y que se baja uno de los músicos, hermano, y que empieza a hablarle bonito. No, pues se casó con el músico. 20 años, hermanos. 20 años. Y nos habla. Es que ya no sé qué hacer. Dice, no me da dinero para el gasto. Siempre llega borracho. Siempre esto, siempre aquello, mujeres aquí, mujeres allá, y para allá, y para acá. 20 años con él. 20 años con él, hermanos. Una muchacha de 30 y tantos años, casi 40 años. ¿A los cuántos años se fue con él? 17, 18 por ahí. Pero creció en la iglesia, con padres cristianos. Pero no la prepararon, hermanos, para salir a hacerle frente al mundo. Los principios que nosotros les enseñamos a nuestros hijos tienen que sostenerlos allá donde ellos van a andar. Hace tiempo, unos 2 meses, 3, a lo mejor un poquito más, cumplió años un amigo de mi hija.
papá va a cumplir años fulanito y me invitó a su pastel, a su comida, me das chance de ir. Pues ven, hijo, nomás ya sabes, ¿verdad? Pues ya. No, hijo, yo regreso temprano, hijo, más tardar a las 10. Ok, ni que vayas. 6 de la tarde, 7 de la tarde, ya estaba Yudita ahí. ¿Qué pasó, mija, en la fiesta? No, dijo, fue horrible, dijo. Allá unos tomando, allá otros fumando, allá otros unos disparatotes. Es más, dije, ni mi amigo que cumple años los aguantó. Nos tuvimos que ir, dijo, de ahí. Principios. No estaba papá, no estaba mamá para decirle, oye, aléjate de estos que están fumando, aléjate de estos que están tomando, aléjate de estos que están con sus palabrotas. Simplemente no los aguantó. ¿Ustedes tienen que entender? Son principios que les hemos enseñado a nuestros hijos. Y no, mis hijos no son perfectos. No son perfectos. Son igualitos que los de cualquiera. No digo los suyos porque no, pero me agarran una chanclaza. Pero son igual que los de cualquier otro. Con defectos, con virtudes, con su carácter, con su mal genio, con su buen genio. Pero tienen principios. ¿Expliqué? Entonces, no es garantía, hermanos. Los principios que les enseñamos, las enseñanzas que les hemos dado, no es garantía. En cualquier momento ellos pueden doblar la esquina y olvídese. Pero esos principios, hermanos, están ahí. Conocí a un pastor, ya falleció el hermano, y me decía el hermano, dice, a mí ya me decían pastor, dice, desde muchos años antes de convertirme. ¿Cómo? Le digo, cuando yo entré al ejército, dice, antes de entrar al ejército a mí me crió mi abuela, y cuando yo entré al ejército yo me acordaba de un versículo que mi abuela siempre me repetía, siempre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me decían el pastor en el ejército. Me decían el pastor, dice, porque yo ni la marihuana, ni el cigarro, ni las borracheras, dice, y yo siempre me acordaba, porque de tal manera amó Dios, dice, hasta me enojaba con mi abuela, dice que ya había muerto. Mi abuela ya se había muerto, dice, yo me enojaba porque yo no podía, decía él, irme con aquellos, porque siempre estaba con que, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y me decía el pastor, dice, tiempo después, dice, salí del ejército, tiempo después el Señor me alcanzó, y ahora sí, dice, soy pastor. Pero ya me decían pastor, dice, desde antes de ser cristiano, dice, y yo me enojaba con mi abuela, porque ¿por qué me metió eso en la cabeza? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y allá en la cantina, allá con los borrachos, allá en la sierra con los que andaban allá dice, yo no podía, dice, yo no podía. Principios, hermano. Dice, y yo nomás me sabía un solo versículo de la Biblia, uno solo me sabía. Y ya me decía el pastor, había allá. Principios. Principios que van a ir en el corazón de nuestros hijos. Y mientras más temprano empecemos, mejor, hermanos. Quizás nuestros hijos ya nuestros angelitos ya tendrán 40 años. No importa, hermano, empiece. Entre más edad tenga, va a ser más complicado, pero empiece. Empiece, hermano. Amén. Debe de decirse algo, hermanos, con relación a la virtud y los valores morales que deben de ser inculcados en nuestros hijos. Hay 3: veracidad, fe y modestia. Son 3 principios básicos, hermanos, que van a ser cardinales en la vida de nuestros hijos. ¿Sí? 3 principios básicos: veracidad, fe y modestia. Apréndaselo porque se lo va a preguntar el domingo que entre. No quiero que me salgan con que ¿what? ¿Qué dijo? No. ¿Eh? Veracidad, fe y modestia. ¿Sí? No molestia, modestia. Ok.
Estos valores, hermanos, estas virtudes son las verdades cardinales de la juventud. No son difíciles de conseguir, hermanos. Y son el fundamento de toda genuina cristiandad. Cuando un cristiano, hermanos, es veraz, cuando un cristiano es modesto, cuando un cristiano tiene fe, se puede decir que tiene un cristianismo pleno. ¿Sí? Son las tres virtudes básicas de cualquier cristiano. Cuando un cristiano es veraz, no va a mentir, por supuesto, no va a defraudar, no va a decir, préstame el cassette y ya no te lo entrego. Cómo batallamos en aquellos tiempos, ¿va? Tengo un primo que una vez prestó un cassette y fuimos a la casa de las personas, de las muchachas, por ese cassette. Y nunca se me olvida que mi primo le dijo a la muchacha, ¿va? Oye, préstame mi cassette para grabarlo. ¿Cómo se va? Yo presté, hermanos, cometí el error de prestar 2 o 3 cassettes. Me regresaron las cajas con otros cassettes que no eran. A mí no me gusta la música de banda, hermanos, de la música norteña no me gusta. ¿Qué creen que venían en esas cajas? Tunde. Ay, hermano. Que Chalino Sánchez y que no sé qué. El caso es que entendí, ya cuando estaba en el instituto, entendí que lo de los libros se aplica también a los cassettes. Es más tonto el que lo presta que el que lo regresa. Digo, es más tonto el que lo regresa que el que lo presta. Así decía el dicho. Cuando un cristiano es veraz, hermanos, usted sabe que si le presta 20 pesos, le va a regresar 20 pesos. Cuando un cristiano es veraz, usted no va a andar con que el cabo que es mi hermano, para que el otro diga, ¿y eso que es mi hermano? ¿Verdad que se ve diferente? Es muy diferente que yo diga de Luis, el cabo Luis es mi hermano, a que Luis diga, ¿y eso que es mi hermano? Y pastor para acabarla de acabar. No se oye igual. Entonces, la veracidad es importante en nuestros hijos. La fe será importante en nuestros hijos. Será importante que ellos crean, que ellos tengan fe. Que ellos sepan, hermanos, que hay un Dios veraz, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que está ahí, que hay un Dios que no los deja, que hay un Dios que está siempre pendiente de ellos, viéndolos aún en lo más escondido donde ellos estén. Tiene que haber fe. De hecho, mi mamá me decía, recuerda, puedes pecar y todo lo que quieras donde Dios no te vea. Donde Dios no te vea, ¿sí? También llegó una joven, ¿verdad? Con el pastor también, le dijo, oiga, ¿puedo irme a tomar, pastor? Sí, sí puedes. ¿Puedo irme a fornicar? Sí, sí puedes. Bueno, ¿y qué es lo que no puedo hacer? Entrar al cielo haciendo todo eso. Tiene que haber fe, hermanos, en nuestros hijos. Enseñar, miren, yo no tengo nada en contra de que si me duele la cabeza me tomo una pastilla. Yo no tomo pastillas casi nunca, hermanos. Es rarísimo que yo me llegue a tomar una pastilla. Y ha habido veces en que he venido al culto, hermanos, muriéndome del dolor de cabeza. Predico y se me quita. Me bajo y se me vuelve otra vez. A veces. Hay poder en Jesús, amén. A veces. A veces vengo, predico, se me quita y ya no vuelve. De repente me dice mi esposa, ¿a qué hora se te quitó el dolor? Sabrá Dios, yo estaba predicando y ni cuenta me di. Ahora, yo no tengo nada en contra de que, pues una pastillita, 2, va, bueno, pues está bien. Pero siempre, hermano, antes de darle la pastilla al niño, primero ore por él y déle la pastilla si quiere. Ahora tampoco se cruel, ¿verdad? No, ya oré por ti, ahora te aguantas. No, o sea, déle la pastillita al niño, ¿verdad? Pero siempre, hermano, incúlquele la fe en el nombre de Jesucristo. Porque con Cristo la pastilla va a funcionar. Sin Cristo puede ser que funcione, puede ser que no. ¿Sí me explico? Que el niño sepa y entienda que hay un Dios que está allí, hermano. Que hay un Dios que está ahí. Mire, yo me acuerdo, hermanos, cuando lo de Miguel, llegó un hermano ahí al templo y el hermano dio un testimonio tremendo. Operación tras operación y bueno, un testimonio tremendo que tiene el hermano. Y cuando estaba dando su testimonio, él mencionó algo de, ¿y tú tienes fe? Y esa pregunta, hermanos, dice mi esposa, a mí me cayó como una cubetada de agua fría. Y yo le dije, Señor, yo sí creo, yo sí tengo fe en que tú puedes sanar a mi hijo. Al poco tiempo, no me acuerdo si al mes o a las 3 semanas, algo así,
Porque después de que yo oré por Miguel, entregándoselo al Señor, a las 2 semanas fuimos a Torreón. Entonces fueron como 3 semanas antes. Ese testimonio, hermano. Y dijo mi esposa, yo sí creo. Y le entregó a Miguel al Señor. Y un día llorando me dijo, ¿sabes qué? Dijo, ya, entrégaselo también tu hijo. Yo ya se lo entregué. Pues se lo entregué a Miguel, hermanos. A las 2 semanas le pusieron su niño. O sea, fue algo bien tremendo, bien especial. Y Leti cada rato le dice a Miguel, tienes que agradecerle a Dios por eso. Tienes que agradecerle a Dios por eso. O sea, la fe es importante. La modestia. ¿Dónde está la modestia en la iglesia cristiana? ¿Dónde se refleja la modestia? En el vestido, en el hablar. En el hablar. La iglesia tiene que aprender a hablar como iglesia. Fíjense que, y lo digo para testimonio, hermano, no crean que hablo por vanagloria o por quererme levantar el cuello, no, hermanos. Fue parte del trato de Dios para conmigo. Cuando yo me convertí al evangelio, yo tenía 17 años. Y llego a la iglesia, hermanos, y me sentaba en esas bancas cafés. Y había un grupo de jóvenes. Eran aproximadamente como unos 20 o 30 jóvenes los que había en la iglesia. Y pues todos se acoplaban, ¿verdad? Todos se hacían su grupito y allá los jóvenes. Y yo llegaba y me sentaba hasta atrás. Entonces, como de repente uno de los jóvenes se fija que estoy ahí, pasaron como unos 15 días, nadie me hablaba, hermanos. Yo llegaba, me sentaba y me iba a mi casa cuando se terminaba el culto. Nadie me hablaba, nadie me decía, ay, vente, acóplate con los chidos, o no, nadie. Sino que de repente uno de los jóvenes se fija, y lo conocía yo, bueno, nos conocíamos desde la primaria, el hermano Charlie Rubio. Y de repente me ve, ven hacia acá, para allá, me acopló, me empezó a acoplar ahí con los jóvenes. Y yo empecé a escuchar, hermanos, en las salidas que teníamos con los jóvenes, que íbamos al bule, a jugar básquet, ¿verdad? Que nos íbamos a las totas, a las aguacatosas, les decíamos en esos entonces, porque las del cubano todavía no se llamaban del cubano. Y eran las aguacatosas, estaban ahí en la 46 y Terrazas. Y nos íbamos caminando. Pero yo los oía hablar a ellos, hermanos. Y de repente, estando en mi trabajo, me oía hablar a mí mismo. Sino que llego al culto el domingo, en la tarde, después ahí en la iglesia teníamos la escuela dominical y luego el culto, nos íbamos a la casa, comíamos y regresábamos a las 5 para el siguiente culto. Salíamos a las 7, hermanos, y ese día se fueron los muchachos a jugar al básquet. Yo no fui, no tenía ganas de ir. Ya el Espíritu Santo ya me traía. Cuando iba caminando rumbo a mi casa, yo empecé a llorar. Y le dije, Espíritu Santo, bueno, le dije a Dios, ¿verdad? Dios, si no me quitas lo mal hablado, yo no vuelvo a la iglesia. Yo no regreso a la iglesia. Jamás he vuelto a decir un disparate, hermanos. Y lo digo para la gloria de Dios, porque no estaba en mí. Yo no podía decir ni buenos días en un solo sentido, hermanos. Para mi vergüenza lo digo. Pero doy gracias a Dios que tuvo misericordia, hermanos. ¿Quién era yo para ponerme a las patadas con Dios y decirle eso? De hecho, la palabra de Dios dice que será juzgada toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. ¿Sí? Ahora, dentro de palabra ociosa entran muchas cosas, Aguas. Aguas, porque no son solamente disparates. No, ayer. ¿Sabe usted que hay mucho predicador que está predicando palabras ociosas? Porque hablan de santidad y no viven en santidad. Porque hablan de consagración y no se consagran. Porque son palabras ociosas. O también las palabras en doble sentido. Sí, todo eso. Las puyas, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de bueno, ya ahorita yo no creo que cansemos, pero vamos a hablar de lo que son las puyas. Entonces, esto debiera ser nuestra mayor prioridad en cuanto a la instrucción de nuestros hijos, hermanos. La veracidad, la fe y la modestia, ¿sí? Y por supuesto, debe de comenzar con nosotros los papás. Debemos ser modestos en nuestro vestir, debemos ser modestos en nuestro hablar, debemos tener fe y debemos, hermanos, de ser veraces para con nuestros hijos. Amén. Entonces, la primera virtud que debe de cultivarse, hermanos, la vamos a ver la semana que entra porque ya no nos da tiempo y quiero verlo de corrido.
Amén. La veracidad. Nada más les voy a dejar de tarea, hermanos, en Éxodo 20:16. Apréndanselo de memoria. Oye, hermano, yo nomás una duda tengo de eso que dijo de Noé y de Cam, de que fue violado Noé, porque yo nunca jamás... Nunca lo había escuchado. De hecho, hay varias traducciones que dan diferentes cosas. Ajá. Unos de una oferta muy grande de parte de Cam, al visto de nuestro padre de la universidad. Bueno, eso bastó porque pecó contra Noé y Dios. Otros que supuestamente hubo manipulación de parte de él y cosas así. Otros que inclusive hubo De estrés, Hay yo había como- escuchado de estrés. hay como 4 o 5 versiones. Sí, hay como son cinco. Son cinco. Yo estuve viendo vocablos, estuve viendo léxicos. Y sí, parece ser que la traducción más correcta es que lo violó. Abusó de él. Aprovechó que estaba bien borracho y bien dormido y entró con todo. Por eso fue que Noé reaccionó tan fuerte contra él. No fue solamente el hecho de que lo haya visto o de que lo haya puesto en evidencia con los hijos. Porque finalmente eran los hijos. O sea, el hecho de, oye, pues vi a mi papá desnudo allá adentro. Pues sí, se pone uno a pensar en eso, ¿verdad? Si no era un hombre justo, ¿cómo iba a maldecir a su hijo si nada más lo vio desnudo? O sea, Era una... Y lo peor del caso, hermanos, y ojo, hermanos, especialmente ojo papás cristianos, ojo con eso. Las maldiciones que los padres lanzan sobre los hijos se cumplen, hermanos. Ojo con eso, aguas. No le diga, ay, no sea tantito, no, porque usted lo que le está diciendo es, ¿cómo estás tonto? Oh, aguas, hermanos, O sea, cuando nosotros maldecimos a alguien, hermanos, se cumple. Por eso Jesús dijo, bendecid y no maldigáis. ¿Qué pasó con Cam? ¿Se cumplió o no se cumplió? hasta la fecha. Ahora, fíjense bien, sería correcto bíblicamente y bajo las instrucciones que la palabra del Señor nos da, sería correcto lanzar una maldición tan fuerte sobre Cam solamente por ver desnudo a su papá. Pues a mí era lo que me ponía así, porque si nada más lo vio desnudo, ¿verdad? Porque yo toda mi vida lo que tengo en el cristianismo era todo lo que había escuchado, pero nunca había escuchado eso, ni por acá me había pasado que había abusado antes de su padre, ¿verdad? Pero sí me ponía a pensar, ¿por qué una maldición ¿Cómo tan duro? fuerte? ¿Cómo tan duro para algo tan... Y además, siendo su hijo, y me imagino que Noé sabía de eso, de las maldiciones. Porque otra versión es que Cam mismo se abusó usando a su papá. ¿Sé qué? Se abusó usando a su papá. Porque traía tendencias raras. Entonces es el otro versión también. O sea que realmente su papá estaba así, lo acabó de utilizar para él mismo Satisfacer su... centrarnos en él. Entonces, hay varias versiones en eso. Y además se cumple, puedo decir que se cumple lo que usted dice, porque si estudiamos lo que fue el pueblo de Canaán. ¿verdad? De Canaán, ¿cómo eran? Depravados, una depravación tremenda sexualmente. Miren, ahorita mucha gente dice, bueno, ¿y por qué si Dios es bueno? ¿Por qué permitió que, o sea, que abusó? ¿Por qué mandó a Israel a que destruyera a los cananeos? Bueno, ¿cómo eran los cananeos? O sea, miren, Dios ordenó, hermanos, el exterminio de tanto hombres, mujeres, niños, ancianos, todo. ¿Por qué? O sea, ¿cómo Dios, siendo Dios, ordena ese exterminio? Porque fue un exterminio. ¿Por qué? Por cómo eran los cananeos, hermanos. O sea, no era cualquier... Tenían a sus hijos y O sea, no era cualquier nación que, o sea, hermanos, Dios nos estaba mostrando ahí, hermanos, su misericordia para con esos niños. O sea, las generaciones. miren, muchas veces he escuchado gente que dice, es que asesinó niños y no sé qué tanto. Hermanos, ¿cuál hubiera sido el futuro de esos niños si quedan vivos? Miren, no nos vamos muy lejos, Lot y sus hijas.
¿Usted cree que las hijas de Lot eran vírgenes? En Sodoma. Nos iba a dar a sus hijas. Sí, pero él dice, mis hijas no han conocido varón. ¿Sería en Sodoma? Pues ahí se cumple lo que usted está hablando, el tema. De hecho, fue lo que se piensa que fue lo que hizo Cam con su papá. Igual que las hijas se hicieron por dos. Ajá. Se emborracharon, se excitaron y se embarazaron de él. Es cierto. Entonces, en este caso, ahí, eso es otra persona plantean de que Cam vio a su papá, aprovechó lo X y Sí, sí. se sentó en él. ¿Sí? Es que miren, tú lo dijiste ahorita, las malas compañías. Entonces, la verdad a mí se me hace muy complicado para que las hijas de Lot hayan nacido y crecido en Sodoma y no se hayan contaminado, de alguna manera. Y además cuando Noé, Dios exterminó a toda la humanidad, más quedó Noé y sus Y sus hijos. hijos. Ahora, aquí el punto es este, o sea, volviendo al tema, el hecho de que un papá sea justo, piadoso, busque a Dios, no quiere decir que sus hijos también lo van a hacer. Eso es una decisión personal, 100% personal. ¿Qué es lo que los papás tenemos que hacer? Estar orando por ellos. Señor, que el corazón de mis hijos no se contamine cuando lleguen a la escuela, cuando lleguen a la secundaria. Yo me salí del Huacán en la secundaria, hermanos. En la secundaria fue donde yo me salí del Huacán. ¿De qué? Del Huacán. No, ¿qué es eso? Así se dice, es un dicho. ¿Sí me explico? Hermanos, yo cuando era niño, hermanos, yo soñaba, creo que ya se los he comentado, yo soñaba canciones, hermanos, alabanzas, y las cantaba en la escuela dominical. Las hermanas, Sí, nunca las escribió. no, nunca las escribí. Las hermanas de la escuela dominical me decían, mijo, ¿quién te enseñó esa canción? ¿Dónde la oíste? Yo les decía, pues la soñé. Yo la soñaba, hermanos. Pero entro a la secundaria, hermanos, y valió sombrilla todo el asunto. Ya no había inspiración. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Seguir orando, seguir orando, seguir orando. Mi mamá todavía ora por mí, mi mamá todavía ora por mis hermanos. Yo soy pastor, hermanos, y mi mamá sigue orando por mí. ¿Sí me explico? Ebed, ministro de alabanza, y te aseguro que tus papás oraron por ti hasta el último. O sea, no es de que, ya está en la alabanza, ya me lavo las manos, ya que le haga como pueda. No. Y llegarán los nietos y las nieves de mayo, ¿y cómo dice la canción? Y tendremos que seguir orando, hermanos. Sí. Ok, preguntas hasta aquí, hermanos. Ok, próxima semana, la primera virtud que debe cultivarse en nuestros hijos es el amor a la verdad. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a prepararnos para el culto.